Capítulo 18 de San Mateo, importantísimo. ¿Recordáis que cuando comenzamos a ver el Evangelio de San Mateo os dije que él distribuye o divide su Evangelio haciendo un esquema de 5 grandes discursos de Jesús? Llegamos a este capítulo 18, donde encontramos el discurso de Jesús sobre la Iglesia. Me explico. El Señor predicaba, como por ejemplo en el primer discurso de San Mateo, a todo el mundo. En el primer discurso donde habla sobre la oración, las bienaventuranzas, el ayuno y todas las prácticas de vida cristiana. Pero este discurso, el del capítulo 18, es muy especial, porque no lo dirige a todo el mundo, lo dirige solo a sus discípulos. Y es el discurso sobre la Iglesia, donde el Señor le enseña a su comunidad, aquellos que están cercanos a los apóstoles, cómo se tienen que amar. Y es fundamental captar cuáles son las enseñanzas principales. La primera, ser como niños. Fijaos que nosotros tendemos a irnos complicando cada vez más. Y nos cuenta el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, por ejemplo, que los pensamientos enrevesados apartan de Dios. Por eso el Señor comienza este discurso presentando la sencillez de un niño y estableciendo que el niño es modelo del discípulo. ¿Por qué? Porque en cualquier comunidad humana y también en la Iglesia, el gran riesgo son las divisiones, las faltas de amor que hieren la unidad de la Iglesia. ¿Cuál es el mayor drama de una familia? Que se divida, que haya hermanos que no se hablan, que no se tratan, incluso que se odian. ¿Cuál es el mayor drama de la Iglesia? Que no nos amemos unos a otros hasta el punto de querer dar la vida por nosotros. De ahí que se coloque al ejemplo del niño, aquel que no hace problemas, aquel que relativiza los problemas, aquel que no es complejo ni en su mente ni en su corazón. Porque de la complejidad de la mente, del pensamiento retorcido, surgen después las envidias, las rivalidades, y a la vez todo este capítulo 18 está centrado en una palabra: perdón. La palabra aphesis en griego, que significa perdón, donde básicamente el Señor dice: si yo a ti te he perdonado los mayores pecados, ¿por qué no puedes tú pasar por alto las pequeñas incomodidades, los pequeños roces que puedan surgir con otra persona? Hasta tal punto que, por ejemplo, la parábola dominante aquí es la parábola del siervo inmisericorde, aquel siervo al cual le perdonan una gran deuda, pero luego él es incapaz de saldar con un amigo una deuda prácticamente que da risa, lo que sería un jornal diario. Os cuento esto porque no puede permanecer la Iglesia unida si no es perdonándonos unos a otros. Pero para ser capaz de perdonar a los demás, aquellos que te han hecho algo, necesitas, 1, purificar tu memoria. Igual que en una casa tenemos un cubo de la basura y no vivimos con la basura, sino que la sacamos cada noche porque evidentemente sería insalubre, insano. Pues también, ¿por qué vives con recuerdos de todas las personas que te han hecho daño? Purifica tu memoria para que tu corazón también se purifique, y después, quien conoce el amor de Dios, es imposible que no dé ese amor a los demás. Porque decía Santo Tomás de Aquino que el bien es difusivo. Bueno, pues el amor es difusivo, el amor se tiene que difundir a los demás. No se puede limitar a las barreras de mí mismo, no, tiene que ir más allá. De ahí que Jesús en el capítulo 18 de San Mateo establezca la enseñanza sobre el perdón y se le llame el discurso sobre la Iglesia. No puede haber comunidad unida, igual que no puede haber familia unida, si no se escribe en mayúsculas la palabra perdón. Por eso el Señor dice cómo tienes que amar a tu hermano, cómo tienes que acoger a tu hermano y cómo tienes que perdonar, porque Él te ha perdonado a ti mucho más. Aquel que es consciente de su propia miseria y reconoce sus pecados delante de Dios, no le cuesta perdonar a los demás. Siempre el inmovilismo, el no perdón, al final es un triunfo del orgullo, que es la obra del demonio en nosotros, porque la obra de Dios en el Evangelio de San Mateo siempre es la misericordia. Y un corazón herido, si reacciona con misericordia, es capaz de obtener el fruto más grande, que es la unión de la comunidad, la unión de la familia, la unión de la Iglesia. Pues lee despacio este capítulo de San Mateo.